todo lo que conoces, todo lo que amas, todo por lo que has trabajado durante años. Imagina por un momento que eres un hombre común, un trabajador honesto que ha dedicado su vida entera a construir un hogar, a criar a sus hijos con valores, a enseñarles el camino correcto, y que de pronto, en cuestión de segundos, todo eso se derrumba frente a tus ojos sin que puedas hacer absolutamente nada para evitarlo. Esa es exactamente la historia que estás a punto de conocer. Una historia que ha permanecido en las sombras durante años. Una historia que muy pocos conocen en su totalidad y que hoy, por primera vez, será contada con todos sus detalles, con todas sus verdades y con todas las consecuencias que trajo consigo. Pero antes de continuar, necesito que entiendas algo muy importante. Lo que vas a escuchar no es una simple narración de hechos, no es una historia inventada para entretenerte durante unos minutos. Esta es una crónica de dolor, de rabia, de desesperación y sobre todo de una determinación que pocos seres humanos serían capaces de reunir en las circunstancias más adversas. Si decides quedarte hasta el final, te prometo que entenderás por qué este hombre, este padre destrozado, tomó las decisiones que tomó. Y quizás, solo quizás, te cuestionarás qué hubieras hecho tú en su lugar. Así que ponte cómodo, presta mucha atención a cada detalle, porque lo que viene a continuación cambiará la forma en que ves muchas cosas. Todo comenzó en un pequeño pueblo ubicado en las montañas del noroeste de México, un lugar donde el tiempo parecía transcurrir de manera diferente al resto del mundo. Las calles de tierra, las casas de adobe, los perros callejeros durmiendo bajo la sombra de los mezquites, todo formaba parte de un paisaje que muchos considerarían atrasado, pero que para sus habitantes representaba el hogar, la tradición, las raíces de generaciones enteras que habían nacido, vivido y muerto bajo ese mismo cielo azul intenso. En este pueblo vivía un hombre llamado Ramiro Vázquez Soto, un campesino de 53 años que había dedicado cada día de su existencia a trabajar la tierra. Sus manos, curtidas por el sol y el trabajo constante, contaban más historias que cualquier libro. Cada callo, cada cicatriz, cada arruga era testimonio de madrugadas interminables, de cosechas exitosas y de temporadas de sequía donde apenas había suficiente para alimentar a su familia. Pero Ramiro nunca se quejaba, nunca levantaba la voz contra su destino. Simplemente trabajaba día tras día con la esperanza de que sus hijos tuvieran una vida mejor que la suya. Pero ¿quién era realmente Ramiro Vázquez? ¿Qué había en su pasado que lo convertiría en el protagonista de una historia que nadie hubiera podido predecir? Para entender esto, debemos retroceder varios años, exactamente 25 años antes de los eventos que estamos a punto de narrar. Ramiro había nacido en ese mismo pueblo, hijo de un jornalero y una mujer que vendía tortillas en el mercado local. Desde muy pequeño, aprendió que la vida no regala nada, que todo lo que uno quiere debe ganárselo con sudor y sacrificio. A los 7 años, ya acompañaba a su padre a los campos de cultivo, cargando cubetas de agua que pesaban más que él mismo. A los 12, trabajaba jornadas completas junto a los hombres adultos. Y a los 18, cuando su padre murió de una enfermedad pulmonar causada por años de inhalar polvo y pesticidas, Ramiro tuvo que hacerse cargo de su madre y de sus 3 hermanas menores. Fue en esa época cuando conoció a Esperanza, una joven de ojos color miel que había llegado al pueblo desde una comunidad vecina. La primera vez que la vio, ella estaba comprando frijoles en la tienda del pueblo.
y Ramiro quedó completamente hipnotizado. Nunca había sentido algo así, esa sensación de que el mundo entero dejaba de existir excepto por una sola persona. Le tomó 3 meses reunir el valor para hablarle, y cuando finalmente lo hizo, las palabras salieron atropelladas, torpes, casi incomprensibles. Pero Esperanza sonrió, y esa sonrisa fue suficiente para que Ramiro supiera que había encontrado a la mujer con quien pasaría el resto de su vida. Se casaron 1 año después, en una ceremonia sencilla, celebrada en la pequeña iglesia del pueblo. No hubo lujos, no hubo grandes festejos, apenas una comida compartida con familiares y amigos cercanos. Pero para ellos fue el día más feliz de sus vidas. Ramiro prometió ese día, frente al altar, que dedicaría cada respiración a hacer feliz a Esperanza, a protegerla, a darle todo lo que estuviera a su alcance. Y durante los siguientes 25 años, cumplió esa promesa con una dedicación inquebrantable. Juntos tuvieron 3 hijos. El primero fue Daniel, quien llegó al mundo exactamente 9 meses después de la boda, como si hubiera tenido prisa por conocer a sus padres. Después vino Lucía, una niña de carácter fuerte y sonrisa contagiosa. Y finalmente, 6 años más tarde, nació Miguel, el menor, el que según Esperanza había sido una bendición inesperada que llegó a completar la familia. Pero de los 3 hijos, había uno que tenía un lugar especial en el corazón de Ramiro. No es que amara menos a los otros, porque un padre verdadero ama a todos sus hijos por igual. Sin embargo, con Daniel había una conexión diferente, una complicidad que iba más allá de la relación padre e hijo. Quizás era porque Daniel había sido el primero, el que lo había convertido en padre, el que le había enseñado lo que significaba tener a alguien por quien darías la vida sin dudarlo. O quizás era porque Daniel era exactamente igual a él en tantos sentidos. Trabajador, callado, orgulloso, incapaz de pedir ayuda incluso cuando más la necesitaba. Daniel creció viendo a su padre levantarse antes del amanecer cada mañana y desde muy pequeño quiso imitarlo. A los 10 años ya sabía manejar las herramientas del campo mejor que muchos adultos. A los 15 podía sembrar 1 hectárea completa él solo. Y a los 18, cuando muchos jóvenes de su edad solo pensaban en fiestas y diversión, Daniel ya trabajaba jornadas completas junto a su padre, soñando con el día en que pudieran expandir sus tierras y sacar a la familia adelante. Pero había algo que preocupaba a Ramiro. ¿Por qué Daniel parecía cada vez más distante? ¿Por qué había noches en que llegaba tarde, con una mirada diferente, como si cargara un peso invisible sobre sus hombros? Ramiro intentó hablar con él en múltiples ocasiones, pero Daniel siempre evadía las preguntas con respuestas cortas. «Estoy bien, papá. No pasa nada. Son cosas mías». Y Ramiro, que respetaba la privacidad de su hijo, como había respetado la de todos a lo largo de su vida, decidió no presionar. Pensaba que cuando Daniel estuviera listo para hablar, lo haría. No sabía que esa decisión de mantenerse al margen eventualmente lo llenaría de un arrepentimiento que cargaría para siempre. La verdad era que Daniel se había involucrado en algo que estaba muy lejos de los campos de cultivo y las cosechas. Había comenzado de manera inocente, como siempre comienzan estas historias. Un amigo de la infancia, Gerardo, le había presentado a unas personas que pagaban bien por hacer pequeños trabajos. Al principio eran cosas simples: llevar paquetes de un punto a otro, hacer llamadas, pasar información. Daniel no preguntaba demasiado porque el dinero era bueno, mucho mejor de lo que ganaba trabajando bajo el sol todo el día. Con ese dinero extra,
Daniel comenzó a comprar cosas para la casa, una televisión nueva, un refrigerador que realmente funcionaba, ropa para sus hermanos. Esperanza preguntaba de dónde salía todo eso, y Daniel mentía diciendo que había conseguido un trabajo extra en una construcción cercana. Ramiro también sospechaba, pero quería creer en la explicación de su hijo. Quería creer que todo estaba bien, pero nada estaba bien. Daniel había entrado, sin saberlo completamente, en la órbita de un grupo criminal que operaba en toda la región. Este grupo era conocido como La Chapiza, una facción que se había separado de una organización más grande y que en los últimos años había ganado territorio y poder a una velocidad alarmante. Sus métodos eran brutales, su disciplina férrea y su alcance se extendía desde las montañas hasta las ciudades costeras. ¿Cómo era posible que un joven campesino como Daniel terminara mezclado con un grupo tan peligroso? ¿Acaso no se daba cuenta de los riesgos que estaba corriendo? La respuesta es complicada. Daniel no era ingenuo, pero tampoco comprendía la magnitud de lo que estaba sucediendo. Para él, los trabajos que hacía eran solo eso, trabajos. Nunca preguntó qué había en los paquetes. Nunca quiso saber quiénes eran realmente las personas para las que trabajaba. Y cuando finalmente empezó a entender, cuando vio cosas que no debería haber visto, cuando escuchó conversaciones que no debería haber escuchado, ya era demasiado tarde para salir. Había una regla en La Chapiza que todos conocían, pero nadie mencionaba. Una vez que entrabas, no había salida. Podías subir en la jerarquía, podías ganar dinero y poder, pero jamás podías irte. Los que intentaban abandonar el grupo terminaban como ejemplo para los demás. Y ese ejemplo no era algo que nadie quisiera presenciar. Daniel lo entendió una noche de noviembre, cuando presenció algo que cambió su vida para siempre. Había ido a entregar un paquete a una casa en las afueras del pueblo vecino, y cuando llegó, la puerta estaba entreabierta. Escuchó gritos, golpes, súplicas. Por un momento pensó en huir, en fingir que nunca había estado allí. Pero la curiosidad lo venció. Se acercó a una ventana y lo que vio lo dejó paralizado. Dentro de la casa, 3 hombres golpeaban salvajemente a otro que estaba atado a una silla. El hombre gritaba, lloraba, juraba que no había hablado con nadie, que era leal, que por favor lo dejaran ir. Pero los golpes no paraban, y entonces uno de los 3 hombres sacó un arma y sin decir una palabra disparó. El sonido retumbó en los oídos de Daniel como un trueno. El hombre de la silla dejó de moverse, de gritar, de existir. Daniel corrió como nunca había corrido en su vida, sin mirar atrás, sin detenerse hasta que llegó a su casa. Esa noche no durmió. Las imágenes se repetían en su mente una y otra vez, el sonido del disparo resonando en sus oídos. Por primera vez, comprendió realmente dónde se había metido. Por primera vez, sintió verdadero terror. A partir de esa noche, Daniel cambió, perdió peso, le costaba dormir, se sobresaltaba ante cualquier ruido inesperado. Ramiro notó estos cambios y los atribuyó a problemas de amor o a la presión del trabajo. Nuevamente intentó hablar con su hijo, pero las respuestas seguían siendo las mismas. «Estoy bien, papá». Y nuevamente, Ramiro decidió respetar su espacio. Pasaron los meses y Daniel trató de continuar con su vida, pero sabía que algo malo estaba por suceder. Había visto demasiado, sabía demasiado, y aunque nunca había abierto la boca, aunque había cumplido con todos los trabajos que le asignaban, sentía que tenía una marca invisible que tarde o temprano lo condenaría. Sus sospechas se confirmaron una tarde de abril, cuando Gerardo,
su amigo de la infancia, el mismo que lo había metido en todo esto, llegó a buscarlo con una expresión que Daniel nunca olvidaría. Era una mezcla de miedo, culpa y algo más, algo que parecía una disculpa anticipada. «Necesitan hablar contigo», dijo Gerardo sin mirarlo a los ojos. «Es importante». Daniel asintió, sabiendo que no tenía opción. Se subió a la camioneta de Gerardo y viajaron durante casi 1 hora por caminos de tierra hasta llegar a una propiedad rodeada de árboles. Había varios vehículos estacionados y hombres armados caminando por todas partes. El corazón de Daniel latía tan fuerte que sentía que iba a explotar. Lo llevaron a una habitación donde un hombre de aproximadamente 40 años estaba sentado detrás de un escritorio. Este hombre era conocido como el ingeniero, uno de los líderes regionales de la chapiza. Se llamaba Aurelio Mendoza, pero nadie usaba su nombre real. Se decía que había estudiado ingeniería civil antes de entrar al mundo del crimen, de ahí su apodo. También se decía que había ordenado la muerte de más personas de las que cualquiera podía contar. El ingeniero observó a Daniel durante varios segundos sin decir nada, como si estuviera analizándolo, leyendo cada uno de sus pensamientos. Finalmente, habló con una voz tranquila que resultaba más aterradora que cualquier grito. «Me dicen que eres buen trabajador, Daniel, puntual, callado, cumplido. Eso me gusta. La gente confiable es difícil de encontrar en estos tiempos». Daniel no sabía qué responder, así que simplemente asintió. «Pero también me dicen otras cosas», continuó el ingeniero, recostándose en su silla. «Me dicen que has estado nervioso, que pareces asustado. ¿Hay algo que te preocupe, Daniel? ¿Algo que quieras contarme?» En ese momento, Daniel supo que estaba siendo probado. Una respuesta equivocada podría costarle la vida. Reunió toda la calma que pudo encontrar en su interior y habló con la voz más firme que logró articular. «No hay nada, señor. Solo he estado cansado. Mucho trabajo en el campo y aquí. Pero estoy bien, listo para seguir trabajando». El ingeniero lo miró fijamente durante lo que pareció una eternidad. Luego, una sonrisa apareció en su rostro. «Eso espero, Daniel, eso espero, porque tenemos planes para ti. Has demostrado que puedes hacer trabajos pequeños. Ahora queremos ver si puedes hacer trabajos más importantes». Daniel sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía exactamente lo que eso significaba. Los trabajos importantes eran aquellos de los que nadie hablaba, aquellos que dejaban marcas permanentes en el alma de quien los realizaba. Había escuchado historias de otros jóvenes que habían ascendido en la organización, y ninguna de esas historias tenía un final feliz. Pero ¿cómo podía negarse? ¿Cómo podía decir que no quería seguir, que quería volver a su vida normal, a trabajar la tierra junto a su padre, a las cenas tranquilas con su familia? La reunión terminó con el ingeniero dándole instrucciones para un nuevo trabajo que debía realizar la siguiente semana. Daniel asintió, salió de la habitación y se subió nuevamente a la camioneta con Gerardo. Durante todo el viaje de regreso, ninguno de los dos dijo una palabra. Esa noche, Daniel llegó a su casa más tarde de lo usual. Encontró a su padre sentado en el porche, como siempre hacía cuando esperaban a alguien. Ramiro lo miró y por primera vez decidió que no podía seguir ignorando las señales. «Daniel, necesitamos hablar». El joven intentó seguir caminando hacia dentro de la casa, pero la mano de su padre lo detuvo. «Mijo, sé que algo está pasando. No sé qué es, pero lo veo en tus ojos. Cualquier cosa que sea, puedes contármelo. Soy tu padre. No hay nada que no podamos resolver juntos.
Daniel miró a su padre, a ese hombre que había dado todo por él, que había trabajado incansablemente para que nunca le faltara nada. Y en ese momento quiso contarle todo. Quiso abrazarlo y confesarle el error más grande de su vida, pedirle perdón, rogarle que lo ayudara a encontrar una salida. Pero cuando abrió la boca, las palabras no salieron, porque sabía que si hablaba, si involucraba a su padre en esto, lo estaría condenando también. No pasa nada, papá. De verdad, solo estoy cansado. Ramiro no creyó ni una sola palabra, pero no insistió. Solo asintió. Le dio una palmada en el hombro y lo dejó entrar a la casa. Ninguno de los dos sabía que esa sería una de las últimas conversaciones que tendrían. La semana siguiente, Daniel realizó el trabajo que le habían asignado. No voy a entrar en detalles de lo que tuvo que hacer, porque hay cosas que es mejor no describir. Solo diré que cuando regresó a su casa esa noche, algo dentro de él se había roto para siempre. Se encerró en su cuarto, no quiso cenar, no quiso hablar con nadie, y al día siguiente, por primera vez en su vida, no se levantó al amanecer para trabajar. Ramiro encontró esto extraño, pero pensó que su hijo simplemente necesitaba descansar. No fue hasta la tarde, cuando Esperanza fue a llevarle comida a su cuarto, que descubrieron que algo andaba muy mal. Daniel estaba sentado en el suelo, con la espalda contra la pared, mirando fijamente a la nada. Cuando su madre le habló, él no respondió. Cuando lo tocó, él comenzó a temblar. Lo que siguió fueron días de angustia. Daniel apenas comía, casi no hablaba. Pasaba las horas encerrado en su habitación. Esperanza lloraba sin parar, suplicándole que le dijera qué le pasaba. Lucía, su hermana, intentó hacerlo sonreír con los chistes que siempre funcionaban. Miguel, el menor, lo miraba desde la puerta sin entender por qué su hermano mayor, su héroe, estaba tan triste. Ramiro observaba todo esto, sintiéndose completamente impotente. Él, que siempre había podido resolver cualquier problema con trabajo y determinación, no sabía cómo arreglar lo que le estaba pasando a su hijo, y esa impotencia lo carcomía por dentro. Fue entonces cuando decidió tomar cartas en el asunto. Si Daniel no quería hablar, buscaría la información por su cuenta. Comenzó a hacer preguntas discretas en el pueblo, a observar con quién se juntaba su hijo, a seguir los rumores que circulaban. Y poco a poco, las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar. La primera pista vino de un viejo conocido que trabajaba en la tienda del pueblo. «He visto a tu muchacho subirse a camionetas con gente de fuera», le dijo en voz baja. «No quiero meterme en lo que no me importa, compadre, pero tenga cuidado. Esa gente no es de fiar». La segunda pista vino de la esposa del carnicero, una mujer que sabía todos los chismes del pueblo. Se dice que Gerardo, el amigo de Daniel, anda metido con los de la chapiza y que ha estado reclutando a otros jóvenes, pero eso nadie lo dice en voz alta, porque ya sabe cómo son las cosas. La tercera y última pista vino del propio Daniel, aunque él no lo sabía. Una noche, mientras dormía, Ramiro escuchó gritos provenientes de su habitación. Corrió a ver qué pasaba y encontró a su hijo en medio de una pesadilla, agitándose, sudando, gritando palabras inconexas. «No quise hacerlo. Perdón. Yo no quería. Por favor». En ese momento, Ramiro comprendió. Su hijo había hecho algo terrible, algo que lo estaba destruyendo por dentro. Y las personas responsables eran aquellas de las que todo el mundo hablaba en susurros: la chapiza. ¿Qué podía hacer un simple campesino contra una organización criminal? ¿Cómo podía proteger a su hijo de enemigos que ni siquiera podía ver? Ramiro pasó noches enteras pensando:
Buscando una solución, consideró ir a las autoridades, pero sabía que en esa región las autoridades estaban compradas o aterrorizadas. Consideró huir con toda la familia, pero ¿a dónde irían? No tenían dinero, no tenían contactos en otros lugares, y además había escuchado historias de familias que habían intentado escapar y habían sido encontradas meses después, a cientos de kilómetros de distancia. La única opción que le quedaba era hablar directamente con Daniel, obligarlo a confesar todo y juntos buscar una manera de salir de ese infierno. Así que una mañana, Ramiro entró a la habitación de su hijo, cerró la puerta detrás de él y se sentó en la cama. Ya sé lo que está pasando, mijo, y no voy a juzgarte. Solo necesito que me cuentes todo para poder ayudarte. Daniel levantó la mirada y vio algo en los ojos de su padre que nunca había visto antes. Una mezcla de dolor, preocupación y algo más. Algo que parecía una promesa silenciosa de que todo estaría bien. Y por primera vez en meses, Daniel habló. Habló durante horas, contándole todo desde el principio. Le contó sobre Gerardo, sobre los trabajos pequeños, sobre el dinero fácil, sobre cómo las cosas fueron escalando hasta que ya no pudo salir. Le contó sobre lo que había visto aquella noche de noviembre, sobre la reunión con el ingeniero, sobre el trabajo que lo había destruido. Y mientras hablaba, las lágrimas corrían por su rostro, mezclándose con las palabras que por tanto tiempo había guardado. Ramiro escuchó en silencio, absorbiendo cada detalle, sintiendo cómo su corazón se rompía un poco más con cada revelación. Pero no interrumpió, no gritó, no expresó la rabia que hervía en su interior. Simplemente escuchó, porque eso era lo que su hijo necesitaba en ese momento. Cuando Daniel terminó de hablar, padre e hijo se abrazaron. Un abrazo largo, silencioso, que decía más que cualquier palabra, y en ese abrazo, Ramiro hizo una promesa que no pronunció en voz alta, pero que grabó en lo más profundo de su ser. Haría lo que fuera necesario para proteger a su hijo, costara lo que costara. Los días siguientes, Ramiro comenzó a planear. No era un hombre de violencia, nunca lo había sido. Toda su vida había resuelto los problemas con trabajo duro y paciencia. Pero esta situación requería algo diferente, algo que iba en contra de todo lo que había sido hasta ese momento. Lo primero que hizo fue buscar información sobre la chapiza. Preguntó discretamente a personas que conocía en pueblos vecinos. Escuchó conversaciones en cantinas. Reunió cada dato que pudo encontrar. Aprendió sobre su estructura, sobre sus líderes, sobre sus métodos. Y entre más aprendía, más se daba cuenta de que enfrentarlos directamente sería un suicidio. Pero también aprendió algo más. Aprendió que la chapiza tenía enemigos, muchos enemigos, otras organizaciones que luchaban por el territorio, familias que habían sido afectadas, exmiembros que habían logrado escapar y que vivían escondidos con un odio profundo hacia sus antiguos compañeros. Quizás, pensó Ramiro, había una manera de usar esas rivalidades a su favor. Sin embargo, antes de que pudiera desarrollar cualquier plan, algo terrible sucedió. Era una noche de viernes, aproximadamente 3 semanas después de la conversación entre Ramiro y Daniel. La familia había cenado junta, algo que no sucedía con frecuencia desde que Daniel había empezado a actuar extraño. Esperanza había preparado pozole, el plato favorito de todos, y por un momento parecía que las cosas estaban volviendo a la normalidad. Después de la cena, Daniel dijo que saldría un momento a tomar aire. Ramiro lo miró con preocupación, pero Daniel le aseguró que solo iría al porche, que necesitaba pensar. Ramiro asintió.
confiando en su hijo. Los minutos pasaron y Daniel no regresaba. Ramiro salió a buscarlo al porche, pero no lo encontró. Caminó alrededor de la casa llamándolo, pero no había respuesta. Un frío terrible comenzó a apoderarse de su cuerpo. Un presentimiento de que algo horrible estaba sucediendo. Entonces, escuchó el motor de una camioneta alejándose rápidamente. Corrió hacia el camino de tierra y alcanzó a ver las luces traseras desapareciendo en la oscuridad, y en el suelo, donde la camioneta había estado estacionada, encontró algo que le heló la sangre: el celular de Daniel, con la pantalla destrozada. Se lo habían llevado. Los siguientes minutos fueron un caos. Esperanza gritaba. Lucía lloraba. Miguel no entendía qué pasaba. Ramiro intentó mantener la calma, aunque por dentro sentía que se estaba desmoronando. Llamó a todas las personas que conocía. Preguntó si habían visto algo, pero nadie sabía nada, o nadie quería hablar. Pasaron horas que parecieron años. La familia se reunió en la sala, incapaz de dormir, esperando alguna señal, alguna noticia. Ramiro repetía una y otra vez en su mente lo que debería haber hecho diferente. Debería haber obligado a Daniel a huir. Debería haber vendido todo y llevado a la familia lejos. Debería haber hecho algo, cualquier cosa, para evitar que esto sucediera. Al amanecer, cuando los primeros rayos de luz comenzaban a iluminar el cielo, alguien tocó la puerta. Ramiro se levantó con el corazón latiendo a 1000 por hora y abrió. Afuera no había nadie, pero en el suelo había una bolsa negra de plástico. No voy a describir lo que había dentro de esa bolsa. Hay cosas que no deben ponerse en palabras. Imágenes que ningún padre debería tener que ver. Solo diré que en ese momento, el mundo de Ramiro Vázquez se destruyó por completo. El hombre que había sido, el campesino tranquilo, el padre amoroso, el esposo dedicado, murió junto a su hijo. Y en su lugar nació algo diferente, algo oscuro, algo que no tenía nombre, pero que poseía una fuerza terrible. Esperanza tuvo que ser hospitalizada por el shock. Lucía se encargó de cuidar a Miguel, aunque ella misma apenas podía funcionar. Y Ramiro desapareció durante 3 días. Nadie sabía dónde estaba. Algunos pensaban que se había quitado la vida, incapaz de soportar el dolor. Otros creían que había huido, roto por la tragedia. Pero la verdad era muy diferente. Ramiro había ido a las montañas, a un lugar que conocía desde niño, una cueva oculta donde solía esconderse cuando era pequeño, y quería escapar del mundo. Y allí, en la soledad absoluta, gritó, lloró, maldijo a Dios y a todos los santos. Golpeó las rocas hasta que sus nudillos sangraron, hasta que su garganta quedó destruida, hasta que no le quedaron lágrimas. Y cuando el dolor se transformó en algo más, cuando la tristeza dio paso a una rabia fría y calculadora, Ramiro Vázquez tomó una decisión. Iba a vengarse. No importaba cuántos fueran, no importaba lo peligrosos que fueran, no importaba si moría en el intento. Cada persona responsable de la muerte de su hijo pagaría, y pagaría de la manera más dolorosa posible. Pero ¿cómo un simple campesino podría enfrentarse a 15 agentes de una organización criminal? ¿Qué armas tenía? ¿Qué recursos? ¿Qué estrategia podría usar contra personas que estaban armadas hasta los dientes y que no tenían ningún respeto por la vida humana? La respuesta a esas preguntas es lo que hace esta historia verdaderamente extraordinaria, porque Ramiro no era solo un campesino, era un sobreviviente, un hombre que había aprendido lecciones duras a lo largo de su vida, y había algo que nadie sabía sobre él, un secreto de su pasado que había guardado durante décadas y que ahora se convertiría en su mayor arma.
Cuando Ramiro tenía 20 años, antes de 1200 conocer a Esperanza, antes de formar su familia, vivió una época muy diferente. Su padre había muerto, su madre dependía de él, y el dinero no alcanzaba para nada. Desesperado, había aceptado un trabajo que le ofreció un primo lejano, servir de guía para un grupo que transportaba mercancía ilegal a través de las montañas. Durante 2 años, Ramiro trabajó para ese grupo. Aprendió a moverse sin ser detectado, a leer el terreno, a anticipar emboscadas. Aprendió a usar armas, a luchar cuerpo a cuerpo, a sobrevivir en condiciones extremas. Pero también vio cosas que lo marcaron para siempre, violencia que nunca olvidaría, y cuando finalmente tuvo la oportunidad de salir, lo hizo sin mirar atrás. Había enterrado esa parte de su vida tan profundamente que a veces dudaba si realmente había sucedido. Se convirtió en campesino, en esposo, en padre, y juró que jamás volvería a ese mundo oscuro. Pero ahora, ese mundo lo había encontrado, y todas esas habilidades que había enterrado estaban a punto de resurgir. Cuando Ramiro regresó de las montañas después de 3 días, era un hombre diferente. Sus ojos, que antes reflejaban calidez y bondad, ahora tenían una frialdad que asustaba. Su voz, que antes era suave y pausada, ahora era cortante y directa. Incluso su manera de caminar había cambiado, con una determinación que no dejaba espacio para dudas. Lo primero que hizo fue asegurarse de que el resto de su familia estuviera segura. Habló con un primo que vivía en otro estado y arregló para que Esperanza, Lucía y Miguel fueran a quedarse con él hasta nuevo aviso. Esperanza no quería irse, no quería dejar a su esposo solo, pero Ramiro fue inflexible. «Necesito hacer algo», le dijo, «y no puedo hacerlo si estoy preocupado por ustedes. Por favor, confía en mí». Esperanza lo miró a los ojos y vio algo que la aterró. Vio la sombra de la muerte. Vio una determinación que iba más allá de lo humano. Y aunque no entendía completamente qué estaba planeando, supo que no podría detenerlo. «Prométeme que volverás», susurró mientras lo abrazaba. Ramiro no respondió. Solo la besó en la frente, como había hecho miles de veces antes, y la vio partir junto a sus hijos. Cuando la camioneta desapareció en el horizonte, se quedó de pie durante varios minutos, mirando el camino vacío. Luego entró a la casa, sacó una pala del cobertizo y comenzó a cavar en el patio trasero. A medio metro de profundidad, encontró lo que buscaba: una caja metálica que había enterrado décadas atrás, cuando dejó su antigua vida. Dentro de la caja había cosas que nunca pensó volver a usar: un revólver, una pistola semiautomática, munición, un cuchillo de cacería y varios miles de pesos en efectivo que había guardado para emergencias. Revisó las armas con manos expertas, verificando que aún funcionaran. Estaban oxidadas pero utilizables. Las limpió cuidadosamente, las aceitó, las cargó, y cuando terminó, las colocó sobre la mesa de la cocina, mirándolas con una mezcla de resignación y determinación. Ahora venía la parte más difícil: encontrar a los responsables. Ramiro sabía que la Chapiza era una organización grande, con cientos de miembros. No podía ir contra todos ellos. Necesitaba identificar específicamente a quienes habían ordenado y ejecutado la muerte de Daniel, y para eso necesitaba información. La primera persona a la que visitó fue Gerardo, el amigo de la infancia de Daniel, el que lo había metido en todo esto. Pero ¿estaría Gerardo dispuesto a hablar? ¿O la lealtad hacia la Chapiza era más fuerte que cualquier remordimiento que pudiera sentir? Ramiro llegó a la casa de Gerardo al atardecer. Tocó la puerta y esperó. Cuando Gerardo abrió y vio quién estaba afuera,
Su rostro se tornó pálido como un fantasma. «Don Ramiro, yo». Antes de que pudiera terminar la frase, Ramiro lo empujó hacia adentro y cerró la puerta detrás de él. «Vamos a hablar, muchacho, y vas a contarme todo lo que sabes». Gerardo temblaba visiblemente mientras Ramiro lo empujaba hacia el interior de la pequeña casa. El joven apenas podía mantener el equilibrio, tropezando con los muebles mientras retrocedía, sus ojos abiertos de par en par como los de un animal acorralado. La casa estaba desordenada, con botellas de cerveza vacías sobre la mesa, ropa tirada por todos lados y un olor a encierro que indicaba que Gerardo no había salido en días. «Don Ramiro, por favor, tiene que escucharme», balbuceó Gerardo, levantando las manos en señal de rendición. «Yo no quería que nada de esto pasara. Usted tiene que creerme. Daniel era mi amigo, mi hermano. Crecimos juntos. Yo jamás hubiera...» «Siéntate», ordenó Ramiro con una voz que no admitía discusión. Gerardo obedeció de inmediato, dejándose caer en una silla desvencijada. Sus piernas temblaban tanto que probablemente no hubiera podido permanecer de pie, aunque quisiera. Ramiro se quedó parado frente a él, mirándolo desde arriba, con una expresión que Gerardo nunca había visto en el rostro de aquel hombre que siempre había sido amable y tranquilo. «Tienes dos opciones», comenzó Ramiro, su voz pausada pero cargada de una amenaza implícita. «La primera es que me cuentes absolutamente todo lo que sabes. ¿Quiénes ordenaron matar a mi hijo? ¿Quiénes lo hicieron? ¿Dónde están? ¿Cómo llegar a ellos? Todo. Y cuando digo todo, me refiero a cada maldito detalle». Gerardo tragó saliva, sus ojos brillantes por las lágrimas que comenzaban a formarse. «¿Y la segunda opción?», preguntó con voz temblorosa. Ramiro se inclinó hacia adelante, acercando su rostro al de Gerardo hasta que apenas los separaban unos centímetros. «La segunda opción es que no me cuentes nada, y entonces tendré que asumir que eres tan responsable de la muerte de Daniel como los que le pusieron las manos encima. Y créeme, muchacho, no quieres saber lo que le hago a los responsables». Las lágrimas ahora corrían libremente por el rostro de Gerardo. Había visto cosas terribles en su tiempo con la chapiza. Había presenciado actos de violencia que lo perseguirían para siempre, pero nunca había sentido tanto miedo como en ese momento, mirando los ojos de un padre destrozado que no tenía absolutamente nada que perder. «Está bien», susurró Gerardo. «Le contaré todo, pero tiene que prometerme algo primero. No estás en posición de pedir promesas. Por favor», suplicó Gerardo. «Solo quiero que sepa que intenté protegerlo. Cuando supe lo que iban a hacer, intenté advertirle. Le mandé un mensaje, pero él no lo vio a tiempo. Yo no quería, nunca quise que esto pasara». Ramiro estudió el rostro del joven, buscando señales de mentira. Lo que vio fue genuino remordimiento, un dolor real que corroía a Gerardo por dentro. Pero el remordimiento no traería a Daniel de vuelta. El remordimiento no significaba nada cuando su hijo estaba bajo tierra. «Habla», ordenó Ramiro, «y más te vale que cada palabra sea la verdad». Gerardo asintió y comenzó a contar. Lo que siguió fue una confesión de casi 2 horas. Gerardo contó cómo él mismo había sido reclutado por la chapiza 3 años atrás, cómo le habían prometido dinero y poder, cómo se había sentido importante por primera vez en su vida. Contó sobre la estructura de la organización, sobre los diferentes niveles, sobre quién daba las órdenes y quién las ejecutaba. Luego llegó a la parte que Ramiro necesitaba escuchar. ¿Qué había pasado exactamente con Daniel? Según Gerardo, Daniel se había convertido en un problema para la organización, no porque hubiera hablado o traicionado a nadie,
sino porque era demasiado evidente que estaba sufriendo, que no podía soportar la vida que había escogido. Los líderes temían que eventualmente se quebrara, que fuera a las autoridades, que se convirtiera en un cabo suelto. Lo estuvieron observando durante semanas, explicó Gerardo, su voz quebrada. Siguieron cada uno de sus movimientos, y cuando decidieron que era un riesgo demasiado grande, dieron la orden. ¿Quién dio la orden?, preguntó Ramiro, su voz mortalmente calmada. El ingeniero, Aurelio Mendoza. Él fue quien tomó la decisión final y quien la ejecutó. ¿Quiénes fueron los que se lo llevaron de mi casa? Gerardo cerró los ojos, como si recordar le causara dolor físico. Fueron 3 los que lo secuestraron esa noche. Los conozco porque los he visto muchas veces. Les dicen el Cobra, el Mosco y el Payaso. Son parte del grupo de El Chino, que es el encargado de los trabajos especiales. ¿El Chino?, preguntó Ramiro. Rodolfo Coronel. Le dicen el Chino porque tiene los ojos rasgados. Es uno de los hombres de confianza del ingeniero. Tiene a su cargo a un grupo de 15 personas que se encargan de las ejecuciones, los secuestros, las intimidaciones. Son los más peligrosos de toda la organización. Ramiro procesó esta información cuidadosamente. 15 personas, 15 enemigos, todos entrenados, todos armados, todos dispuestos a matar sin dudarlo. ¿Dónde los encuentro?, preguntó. Gerardo lo miró con una expresión que mezclaba horror y admiración. Don Ramiro, con todo respeto, está loco si piensa que puede enfrentarse a ellos. Estos tipos no son como usted y yo. Han matado a docenas de personas. Tienen armas de alto poder. Tienen vigilancia por todas partes. Si intenta algo, lo van a matar antes de que pueda siquiera acercarse. Eso no fue lo que pregunté. Pregunté dónde los encuentro. Gerardo suspiró, entendiendo que nada de lo que dijera haría cambiar de opinión a este hombre. Operan desde una finca a unos 40 kilómetros de aquí, en las faldas de la sierra. La llaman La Esperanza, aunque no tiene nada de esperanzadora. Es ahí donde se reúnen, donde planean todo, pero está vigilada las 24 horas. Hay cámaras, guardias armados, vehículos listos para salir en cualquier momento. Es prácticamente imposible entrar sin ser detectado. Prácticamente imposible no significa imposible, respondió Ramiro. ¿Qué más puedes contarme sobre ese lugar? Durante la siguiente hora, Gerardo dibujó un mapa aproximado de la finca, describió las rutinas de los guardias, los horarios de cambio de turno, las debilidades que había observado en sus visitas al lugar. Ramiro escuchaba atentamente, memorizando cada detalle, construyendo un plan en su mente. Cuando Gerardo terminó, lucía completamente agotado, como si la confesión le hubiera drenado todas las energías. Ramiro se quedó en silencio durante varios minutos, procesando toda la información. «Hay algo más que necesito saber», dijo finalmente. «Necesito los nombres de todos, los 15 que trabajan para el Chino. Quiero saber quiénes son». Gerardo recitó los nombres uno por uno, mezclando nombres reales con apodos. El Cobra, el Mosco, el Payaso, el Flaco, el Gordo, el Toro, el Chavo, el Conejo, el Diablo, el Fantasma, el Tigre, el Chilango, el Ruso, el Pescado y, por supuesto, el Chino, su líder. 15 hombres que habían participado directa o indirectamente en la muerte de Daniel. 15 hombres que pronto conocerían la furia de un padre. Antes de irse, Ramiro miró a Gerardo una última vez. «¿Por qué me ayudas?», preguntó. «Sabes que al contarme esto, estás firmando tu propia sentencia de muerte. Si se enteran de que hablaste, te matarán». Gerardo se rió amargamente, una risa vacía que no tenía nada de alegría.
Ya estoy muerto, don Ramiro. Desde el momento en que dejé que arrastraran a Daniel a esto, estuve muerto, solo que mi cuerpo no se ha dado cuenta todavía. Esto es lo menos que puedo hacer para pagar mi deuda. Ramiro asintió lentamente, sintiendo un atisbo de compasión hacia este joven que había cometido errores terribles, pero que al menos tenía la decencia de sentir remordimiento. «Vete de aquí», le dijo, «esta noche. Toma lo que puedas cargar y desaparece. No me importa a dónde vayas, pero vete lejos. Si me entero de que le contaste a alguien sobre esta conversación, te encontraré. ¿Entendido?» Gerardo asintió frenéticamente. «Gracias, don Ramiro. Y lo siento mucho por Daniel. Era el mejor de todos nosotros». Ramiro no respondió. Simplemente salió de la casa y se perdió en la oscuridad de la noche. Los siguientes días fueron de preparación intensiva. Ramiro sabía que un asalto directo a la finca sería un suicidio, tal como Gerardo había advertido. Necesitaba una estrategia diferente, algo que aprovechara sus fortalezas y las debilidades de sus enemigos. Pero ¿cuáles eran sus fortalezas? Conocía el terreno de la sierra como la palma de su mano. Había pasado su juventud recorriendo esos caminos, esas cuefies, esos senderos ocultos que solo los locales conocían. Además, nadie esperaba un ataque. Para la chapiza, Ramiro era solo un campesino insignificante, un viejo que probablemente estaba llorando la muerte de su hijo en algún rincón. Subestimarlo sería su primer error. ¿Y cuáles eran las debilidades de sus enemigos? La principal era la arrogancia. Estaban tan acostumbrados a ser los depredadores que habían olvidado lo que significaba ser la presa. Además, dependían de su superioridad numérica y su armamento. Pero en un terreno que Ramiro conocía mejor que ellos, esas ventajas podían ser neutralizadas. El plan que Ramiro desarrolló era arriesgado, casi suicida, pero era el único que tenía posibilidades de éxito. En lugar de atacar la finca directamente, los atraería hacia él, hacia un terreno que controlaba, hacia una serie de trampas que convertiría la cacería en una emboscada. Pero primero necesitaba más armas. El revólver y la pistola que había desenterrado eran un buen comienzo, pero no serían suficientes para enfrentarse a 15 hombres. Necesitaba algo más potente. Recordó a un viejo contacto de sus tiempos oscuros, un hombre conocido como Don Chepe, que traficaba armas desde la costa hacia las montañas. No sabía si Don Chepe seguía vivo o si todavía estaba en el negocio, pero valía la pena intentarlo. Le tomó 3 días dar con él. Don Chepe había envejecido considerablemente, pero seguía operando desde una pequeña tienda de abarrotes que servía como fachada para su verdadero negocio. Cuando vio a Ramiro entrar por la puerta, sus ojos se abrieron de par en par. «No puede ser», murmuró Don Chepe. «Ramiro Vázquez, pensé que estabas muerto». «Casi», respondió Ramiro. «Necesito tu ayuda, viejo amigo». La conversación que siguió fue breve y directa. Ramiro explicó lo que necesitaba, sin entrar en detalles sobre el porqué. Don Chepe, que había escuchado rumores sobre lo que le había pasado al hijo de Ramiro, no hizo preguntas. Simplemente asintió y lo llevó a la trastienda. Lo que Ramiro encontró allí superó sus expectativas. Rifles de asalto, escopetas, pistolas de diversos calibres, munición de todo tipo, incluso algunas granadas. Era un arsenal completo, probablemente destinado a algún comprador que nunca llegó a recogerlo. «Llévate lo que necesites», dijo Don Chepe, «sin cargo». Ramiro lo miró con sorpresa. «¿Por qué?» Don Chepe suspiró, su rostro arrugado reflejando décadas de vivir en ese mundo oscuro. «Porque tengo 3 hijos
y 5 nietos. Y cada noche, cuando me voy a dormir, rezo para que nunca les pase lo que le pasó al tuyo. Lo menos que puedo hacer es ayudarte a conseguir justicia. Ramiro seleccionó cuidadosamente un rifle de precisión con mira telescópica, una escopeta recortada, 2 pistolas semiautomáticas adicionales, varias decenas de cargadores y munición, 4 granadas y un chaleco antibalas que había visto mejores días, pero que todavía podía ser útil. Antes de irse, Don Chepe le dio un último consejo. Escucha, Ramiro, sé que no hay nada que pueda decir para hacerte cambiar de opinión, pero te voy a dar un consejo que me hubiera gustado recibir cuando era joven y estúpido. No dejes que la venganza te consuma por completo. Haz lo que tengas que hacer, pero cuando termine, intenta encontrar algo por qué vivir, porque si dejas que el odio sea lo único que te mantenga de pie, eventualmente te destruirá. Ramiro agradeció el consejo con un asentimiento de cabeza, aunque en ese momento no podía imaginar un futuro más allá de su misión. No podía imaginar un mundo donde Daniel no existiera y él simplemente continuara viviendo como si nada hubiera pasado. Con las armas en su poder, Ramiro regresó a su territorio, las montañas. Pasó la siguiente semana preparando el terreno. Utilizó todos los conocimientos que había adquirido en su juventud para convertir una sección de la sierra en una zona de muerte. Colocó trampas en los senderos más transitados, hoyos ocultos con estacas en el fondo, cuerdas que activaban rocas para caer sobre los intrusos, alarmas improvisadas que le avisarían de cualquier movimiento. Identificó posiciones elevadas desde donde podía disparar sin ser visto. Preparó rutas de escape que lo llevarían de un punto a otro en cuestión de minutos. Todo estaba listo. Solo faltaba el cebo. La noche del 10º día, después de la muerte de Daniel, Ramiro ejecutó la primera parte de su plan. Bajó de las montañas y se dirigió hacia un bar en las afueras del pueblo vecino, un lugar conocido por ser frecuentado por miembros de la chapiza. Entró, se sentó en la barra y pidió un tequila. Los otros clientes lo miraron con curiosidad. Un hombre mayor, claramente un campesino por su vestimenta, no era el tipo de persona que frecuentaba ese establecimiento. Pero Ramiro ignoró las miradas y se dedicó a beber lentamente, esperando. No tuvo que esperar mucho. Aproximadamente 1 hora después de su llegada, 3 hombres entraron al bar. Ramiro los reconoció por las descripciones que Gerardo le había dado. El flaco, el gordo y el chavo, 3 de los 15. Los hombres lo vieron y comenzaron a cuchichear entre ellos. Luego, el gordo se acercó a la barra y se sentó junto a Ramiro. «Oye, viejo, ¿no eres tú el papá de Daniel Vázquez?» Ramiro no respondió de inmediato. Tomó otro sorbo de su tequila antes de volverse hacia el gordo. «¿Y qué si lo soy?» El gordo sonrió, una sonrisa cruel que no llegaba a sus ojos. «Pues deberías estar en tu casa llorando, no aquí emborrachándote, a menos que quieras terminar como tu hijo». Ramiro sintió la rabia hervir en su interior, pero la controló. Necesitaba que estos hombres creyeran que era inofensivo, que era solo un viejo destrozado buscando ahogar sus penas en alcohol. «Solo quiero beber en paz», murmuró Ramiro, fingiendo temor en su voz. «No quiero problemas». «Pues ya tienes problemas, viejo. Tu hijo era un cobarde y un traidor, y los cobardes y traidores terminan como terminó él. Así que si sabes lo que te conviene, termina tu trago y lárgate de aquí, antes de que te mandemos a hacerle compañía». Ramiro bajó la mirada, fingiendo sumisión, pero en su interior estaba grabando cada detalle de estos hombres, memorizando sus rostros, sus voces, sus manierismos.
Tiene razón, dijo con voz temblorosa. Me voy. Perdón por las molestias. Dejó unos billetes en la barra, se levantó lentamente y caminó hacia la salida. Podía escuchar las risas de los 3 hombres a sus espaldas, burlándose del viejo cobarde que ni siquiera tenía el valor de defender la memoria de su hijo. Esa noche, Ramiro regresó a las montañas con una sonrisa en el rostro. El cebo había funcionado, había sido visto, había sido reconocido y, lo más importante, había sido subestimado por completo. Pero ¿cómo lograría que los 15 hombres vinieran a buscarlo? ¿Cómo transformaría una aparición patética en un bar en una provocación que no pudieran ignorar? La respuesta vino 2 noches después. Ramiro bajó nuevamente de las montañas, esta vez hacia la finca conocida como La Esperanza. Usó todos sus conocimientos del terreno para acercarse sin ser detectado, moviéndose entre las sombras como un fantasma. Se detuvo a aproximadamente 500 metros de la entrada principal, lo suficientemente cerca para ver, pero lo suficientemente lejos para escapar si era necesario. Observó durante horas, estudiando los patrones de los guardias, confirmando la información que Gerardo le había dado. Vio cambios de turno, vio vehículos entrando y saliendo, vio a varios de los hombres que buscaba caminando por la propiedad sin ninguna preocupación. Y entonces, justo antes del amanecer, actuó. Tomó su rifle de precisión, apuntó cuidadosamente y disparó una sola vez. El blanco era un tanque de gas propano ubicado cerca de la entrada de la finca. El disparo dio en el blanco, el tanque explotó y el caos se desató. Ramiro no esperó para ver el resultado.